Cálculo 1, capítulo 2, funciones reales. Voy a hacer una breve introducción y una vez más voy a aprovechar el hecho de que ustedes ya han visto este tema en el curso preuniversitario. Voy a repasar algunos factores claves para poder seguir avanzando. Una función es una relación establecida entre los elementos de dos conjuntos. Este al que vamos a llamar el conjunto de partida y este al que vamos a llamar el conjunto de llegada, ¿sí? ¿Qué sé yo? Podríamos pensar en una función que sea los animales del mundo y los números naturales, ¿sí? Y que la función sea cuántas patas tiene cada animal. Entonces claramente el perro estará ligado al número 4, ¿sí? Y la araña al número 8, y la hormiga al 6, y la serpiente, digamos, al 0, y el 100 pies al 100, y qué sé yo. Pero fíjense que el gato, por ejemplo, también estará ligado al número 4. Y es más, hay un montón de animales que estarán ligados al número 4. Esto es permitido. Un punto del conjunto de llegada puede recibir varias flechas. Sí, ningún problema con eso. Un punto del conjunto de partida de llegada puede recibir una sola flecha. Sí, también. Un punto del conjunto de llegada puede no recibir flechas. Por ejemplo, el número 33. No hay ningún animal que tenga 33 patas. ¿Puede un animal, puede un elemento del conjunto de llegada no recibir ninguna flecha? Sí, también está permitido. Lo único que no está permitido en una función es que desde un elemento del conjunto de partida salgan dos flechas. Eso sí que es lo único que tenemos prohibido en una función. ¿Puede un elemento del conjunto de partida no tener ninguna flecha que salga de él? Sí, también. En este ejemplo que yo me acabo de poner, no. Pero supongamos por un momento que tenemos que f de x es la raíz de x. ¿Sí? Hablando de números reales. Agarro un número aquí y le saco la raíz. Si yo agarro el 9, obtengo el 3. Si yo agarro el 4, obtengo el 2. Y así. ¿Qué pasa si yo tengo aquí el menos 1? ¿Sí? Desde el menos 1 saco alguna flecha. ¿La raíz de menos 1 está definida en las funciones reales? No. Así que puedo tener un punto que no está permitido. ¿Sí? Y de eso quiero hablarles. Hablemos exactamente de esta función. F de x es una función que va de los reales a los reales. Y f de x es la raíz de x, digamos. Si se dan cuenta, hay muchos puntos aquí de los que sí salen flechas. Pero también hay muchos puntos, en este caso claramente los negativos, de los que no sale ninguna flecha. Entonces, me interesa saber cuáles son los elementos del conjunto de partida que de verdad están participando en la fiesta, que de verdad están participando en el juego. ¿Sí? Si yo puedo hacer un subconjunto de esos elementos aquí, a este subconjunto le voy a llamar el dominio de la función. ¿Sí? El dominio de la función, entonces, es un subconjunto del espacio de partida, del conjunto de partida. ¿Sí? Podemos definirlo así, ¿no? Para que x pertenezca al dominio, la función tiene que estar definida. O en otras palabras, para todo x que pertenece al dominio, existe un elemento en el conjunto de llegada tal que la función de x llega ahí. En otras palabras, todos los elementos del conjunto de dominio tienen alguna flecha que sale de ellos y llega a un elemento del otro. Lo mismo pasaría al otro lado. ¿Sí? ¿Qué tal si yo defino esta función? F de x es igual a x al cuadrado.
Está claro que todos los elementos de aquí van a participar. ¿Sí? Si tengo aquí el 4, voy a llegar al 16. Y si tengo aquí el menos 1, voy a llegar al 1. Y si tengo aquí el 1, voy a llegar al mismo lugar, pero todos estos elementos participarán. ¿Sí? Si aquí tengo el 5, llegaré claramente al 25. Pero esta vez aparecen aquí elementos a los que nunca va a llegar una flecha. Por ejemplo, el menos 3. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de números reales, ningún número elevado al cuadrado va a ser menos 3. Y entonces yo puedo pensar en el mismo concepto. Un subconjunto de los elementos del conjunto de partida, de llegada, perdón, a los que están llegando flechas. ¿Sí? Los que de verdad están participando en la fiesta de este lado. Claramente, el rango de una función es un subconjunto del conjunto de llegada. A este subconjunto lo voy a llamar rango o imagen de la función. ¿Sí? Se dan cuenta que son muy parecidos, ¿no? Los que participan del conjunto de partida, los que participan del conjunto de llegada. ¿Sí? La definición sería más o menos así. El rango serán todos los elementos del conjunto de partida para los cuales existe una flecha que llega hasta ellos. ¿Sí? Existe un elemento en este conjunto que tiene una flecha que llega hasta este elemento. ¿Sí? Esas son las definiciones básicas de dominio y rango de una función. Y lo último que les quería mostrar es esto, que cuando nosotros estamos yendo de los reales a los reales, la idea de dibujarlo en las bolitas como estaba haciendo en los esquemas, ya es un poco no práctico, ¿no? Esto es una recta real, que es el conjunto de partida, y esta es una recta real, que es el conjunto de llegada. ¿Sí? Sin embargo, una gran idea es ordenar estas rectas de una forma que no sea más interesante, lo digamos así, que no sea más útil. Y estamos acostumbrados a ordenarlas así. ¿Sí? El conjunto de llegada, ponerlo aquí, lo acostumbramos a llamar X, y el conjunto de llegada, ponerlo aquí. Partida, llegada. Bien. Y este es nuestro eje cartesiano de toda la vida. ¿Por qué lo ponemos en perpendicular, en dos vectores, en dos líneas ortogonales? Eso ya se los voy a contar con calma en álgebra lineal. ¿Sí? Pero es esto. ¿Y cuál es la maravilla de esto? Que cuando nosotros ordenamos nuestro conjunto de partida y nuestro conjunto de llegada así, nosotros podemos empezar a graficar una función, a entender la representación gráfica de una función. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esta función que va de los reales a los reales, que es f de x es 2x menos 4. Tomo lo que hay aquí adentro, lo multiplico por 2 y a eso le resto 4. ¿Qué voy a hacer para empezar a graficar esto? Voy a usar la variable muda y. Estoy reemplazando f de x por y. ¿Sí? La variable muda para poder usar mis ejes x y y. Y a partir de aquí ustedes ya lo saben, ¿no? Como sé que esto es una recta, bastará con darme 2 puntos. Si x es igual a 0, fíjense, si x es igual a 0, y es simplemente igual a menos 4. Entonces el punto 0 en x menos 4 en y es un punto de nuestra función. Y si y es igual a 0, fíjense, y es igual a 0, el menos 4 pasaría aquí con signo positivo, y luego dividiendo, x sería 2. El punto x2, y igual a 0, también pertenece. ¿Sí? Yo sé que para este gráfico, que era solo una recta, necesitaba estos 2 puntos y gráfico así. ¿Sí? Bien, vamos a seguir hablando obviamente de funciones durante el resto del curso.